Salvete omnes, lignum maniacos. Estamos en un nuevo audio de Lignum en Roma y vamos a seguir con una serie ya bastante antigua. Miraré en el historial cuál fue la fecha en la que empezamos, pero sé el número del programa, que es el número 71, que empezamos junto con... Bueno, voy a presentarlo primero. ¿Cómo está, Jesús? Muy bien, aquí buenas y nocturnas tardes, ¿vale? De nocturnas tardes ya de invierno, pero aunque se alarga el día, ya me he puesto esta camiseta azul para indicar que ya no es tan oscura la noche, sino que tarda un poquito más. Y bueno, y este pingañillo azul también para ir a conjunto. Sí, sí, sí. Pero bueno, muy bien, muy bien. Yo encantado siempre de que me invites y que sigamos con esta maravillosa saga. Sí, sí, estás, como vamos a hablar del ejército, pues estás uniformado, es lo que toca, ¿no? Bueno, contigo, acuérdate, empezamos en el programa 71, que hablamos sobre el ejército, o cómo podría ser el ejército de la monarquía, del cual se sabe muy poco. Luego nos pasamos al 84, que hablamos con este primer cambio, a las legiones de Camilo, que lo que sí que sabemos es que cambió al sistema manipular. De estas legiones proto-falanges, por decir algo, a estas primeras legiones, pues bueno, que trabajaban pues manípulos, ¿no? Luego tenemos otra gran fuente de información sobre esas legiones, muchísimo más adelante, que nos las describe Polibio, que es la época de las guerras púnicas, que hay otra evolución del ejército romano. Después del programa número 96, que fue el de las legiones de Polibio, tenemos las grandes reformas del gran general Cayo Mario, que sigue, pues por ejemplo, del Escipión Emiliano. Pues ese es el hombre reformador. Creo que es una de las reformas más grandes, incorporando al proletariado, a personas que no tenían tierras, al ejército romano. Y después ya Augusto, pues yo creo que es el que acaba de rizar el rizo de esas legiones y empieza ya a fundar, o creo que crea ya estas legiones que conocemos tanto, ¿no? De las cohortes y de, bueno, pues las típicas legiones que salen prácticamente en todas las películas de romanos, ¿no? Con esa lórica segmentada y tal. Y en este programa, que será el 124 del Lignum en Roma, vamos a hablar de justo después de Augusto y dijéramos hasta antes de llegar a los severos. Como este ejército es, creo yo, el ejército más potente que tuvo Roma, sin los anteriores y los posteriores ser potente. Yo creo que está invencible. La infraestructura que tenía era enorme. Y bueno, pues este ejército se fijó en los limes, se fijó en las fronteras, excepto un par de legiones, todas se fueron a la frontera y eso, bueno, pues tiene unas consecuencias. Y de esto vamos a hablar. Estamos hablando de los emperadores Julios, de Tiberio en adelante. Hay gente que incluye a Augusto como el primer emperador de Roma. Yo no lo considero así. No vamos a discutir por un nombre porque tenía muchísimo poder. Entonces, lo más parecido a un emperador que había era Augusto, aunque yo no quiera llamarle emperador. Yo creo que es el que sienta las bases, ¿no? Y a mí a esta parte del imperio, en vez de llamarle imperio o alto imperio, me gusta llamarlo principado, ¿no? Que es el gobierno de los princeps, de los primeros ciudadanos. Pero es igual, es una cuestión semántica y como yo no soy lingüista, pues tampoco vamos a entrar en ello, ¿no? Por eso es este ejército que fundó o que creó Augusto. Recordamos el último programa que hablamos de esto, que fue el 113, y hablamos pues cómo este hombre estabilizó las chasis, en este caso la flota, cómo creó tropas en la misma Roma, pretorianos, guigiles y las cohortes urbanas, y cómo poquito a poco, durante la época de Augusto había muchos conflictos y los ejércitos se movían bastante, pero ya un poquitín después, poquito a poquito, estos ejércitos se fueron yendo a los limes que conocemos, al limes en renano, al Rin, y se fue también al Danubio, y se fue también a la Partia, ¿no? Y podríamos decir más o menos que el 30% de las tropas pues estaban en este norte renano, el otro 30% estaban en el Danubio, y el otro 30% estaba en la Partia. Había una legión en Hispania, algunas legiones en África, y poco más adelante Claudio, cuando le da por conquistar Britania, pues allí pone 3. Pero bueno, más o menos aquí es lo que dijéramos estabiliza el imperio romano. Digamos que esta etapa que vamos a ver hoy
es la etapa más canónica, o sea, lo que conocemos como el canon erróneamente, porque Roma es toda una evolución. Y es lo que hablé una vez con nuestro amigo también Sotochica, que la gente cuando hablaba de Roma ponía el canon en Augusto o en Trajano o en no sé qué. Y todo lo demás, lo que venía después, pues ya iba como, era decadencia, porque se aleja del canon, ¿no? Pero bueno, ahora mismo estamos hablando de esa época, lo que todos tenemos en mente, de todas las películas, mayoría de las películas que se hacen del Hollywood o de series que se han hecho en televisión. Bueno, la de Roma no, porque habla un poco de la época de Augusto, Julio César, tal, pero bueno, muchas otras, sobre todo las que se basan en esa Inglaterra, ¿no? Me parece que todo esto de allí, cuando era, entre comillas, el culo del mundo, en el mundo romano, pero es la época canónica de todas estas grandes sagas de familias o de dinastías en la que, bueno, pues el ejército estaba en su culmen y en su apogeo, donde disfrutábamos ya de la Pax Romana interior, ¿no? Es decir, que no había guerras civiles entre, bueno, sí que hubo alguna, pero bueno, poquitos años. Y de esos grandes, lo que se llaman los grandes los 5 emperadores buenos, los Flavios antes, ¿no? O sea, la gran historia romana que autores posteriores pues han idealizado de una manera, pues, digamos, un poco romántica, ¿no? Pero sí que es verdad que coincidió un poco todo, ¿no? Coincidió el ejército estaba en una buena posición, la economía estaba en muy buen lugar también, había minas, el imperio se iba expandiendo, los libres estaban bien defendidos, el comercio también, las dinastías se aseguraban, los pueblos, las ciudades estaban bien integradas, ¿vale? Tenemos esa Hispania que está ultra romanizada, la península itálica, la Galia, o sea, digamos que parece como que va a durar, es un imperio que va a durar 1000, 2000, 3000, 4000 años, ¿no? O sea, en este momento es como ahora que nos estamos imaginando que lo que estamos viviendo nosotros, esta civilización, va a ser eterna, pero probablemente acabará. Acabará tarde o temprano, ¿no? Sí. Entonces, es un poco esa sensación, ¿no? En ese momento estaría viviendo que cómo va a caer esto. Esto es imposible, no lo puedo asumir. Claro, estamos hablando, Augusto se supo vender muy bien y ya lo has dicho, estamos hablando de la Pax Romana, estamos hablando que desde Augusto en Actium, estamos hablando creo que es el 31 antes de Cristo, que tiene la última guerra civil, hasta Septimio Severo, hasta final del siglo II, solamente se produce una guerra civil entre romanos, que es en el 68-69, que es la guerra de los 4 emperadores con el cambio de dinastía, de la Julia a la Flavia. Todo lo demás son sucesiones pues bien hechas, bien planteadas y sin demasiados problemas. Aquel que hacía sombra al emperador acababa desapareciendo. De una manera, bueno, pues porque desaparecía del todo o porque él mismo se ocultaba y decía no me consideras una amenaza porque no lo soy. Y se fueron haciendo todas estas sucesiones, ¿no? Pero sí que es esto, la Pax Romana interior, porque en la frontera siempre había conflictos, el ejército era muy potente y era capaz de, poniendo ese ejército en los limes, limitar prácticamente a cero nunca fue, pero muy, muy limitada cualquier racia que podía hacer cualquiera de aquellos pueblos para los romanos bárbaros. Luego nos viene una dinastía Julia, que si bien los emperadores son un poco, podríamos discutir en su gobierno en Roma, pero lo que sí que es, en lo que es la estabilización del Estado, lo hace bastante bien. Los Flavios también, incluso Domiciano, aunque no lo parezca. Y luego ya vienen los Urbiáuleos, que algunos le llaman Antoninos, que esto ya le llaman incluso el imperio humanístico. O sea que esto ya no solamente el imperio tiene estabilidad, sino que ya empiezan a ser hombres de paz. Imagínate un emperador que tiene el ejército, pues ya se venden como hombres de paz, ¿no? Y esto es así, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Pues yo creo que sucede porque Roma encandila, Roma enamora, Roma, todo el mundo quiere ser romano. Por eso hay paz interior. No es solamente paz interior, porque Roma tiene unas legiones que nadie se puede oponer. Las personas que están dentro de lo que Roma considera su territorio quieren ser romanos, en general, habría como todo que no, pero en general quieren ser romanos. Y esto lo hace Augusto
porque cuando Augusto, ya hablamos en otro programa, se encontró igual con, no sé, 60 legiones, las que fuera, se quedó en 28 30, pues estos 30 legiones de soldados, que estamos hablando de 30 por 5, 150.000 hombres, más o menos, los estableció. Y no los estableció de una manera tonta, los estableció haciendo colonias en lugares que él quería romanizar. ¿Y cómo romaniza Roma? Roma romaniza con ciudades. Con ciudades. Y lo que hacía era fundar ciudades en territorios conquistados, unos más temprano y otros más tarde, y esas ciudades vertebraban territorios. Esto lo hicieron los Julios, lo hicieron los Flavios, solamente que aquí en España, porque hablo de Hispania porque es lo que más conocemos, pero esto sucede en todos los territorios. Por ejemplo, los Julios hicieron muchas colonias, que en su nombre pone Iulia. Los Flavios hicieron muchas colonias también, y municipios, y también Trajano y los Sulpio también hicieron muchas colonias, ¿no? Así que no solamente estos emperadores lograron pues que Roma fuera fuerte, sino que se cohesionara por dentro de los problemas, y los problemas estaban en el limes. Eso tiene una ventaja y tiene un inconveniente, ¿no? La ventaja es que tienes paz interior, pero sucede una cosa, Jesús, y es que los itálicos, que han sido los que han hecho grande a Roma, el limes está muy lejos. La amenaza ya no la sienten y se van despegando de esto. Así que sí que es verdad que los Julios consiguen esto. Adriano es una obsesión. Lo de Adriano, lo de cohesionar el imperio, es una obsesión. Tú sabes, como aficionada a la numismática, la cantidad de monedas que tiene él por todos los países que visitó, que creo, bueno, países, provincias en aquella época, que visitó para decirles, todos sois romanos. En Antioquía, en Tarraco, en la Galia y en Egipto, todos somos romanos. Sí, 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 así es. Sí, sí. A ver, esta integración, estas colonias a ver, que empiezan bueno, a aparecer como setas, ¿no? Durante este periodo, aparte de esa integración del mar Mediterráneo, ¿no? Porque es un mar Mediterráneo completamente romano, eso hace que el comercio y la economía, pues sea algo solo de ellos. Eso, vamos, eso es yo creo que nadie lo tiene actualmente, toda esa gran ventaja. Pero el tema de la integración territorial, con todas esas vías, con todos esos municipios, es algo que lo vemos, y yo creo que no nos llegamos a dar cuenta, la gente en su mayoría, del avance de civilización que supone todo eso, porque encima eran ciudades que eran, como dices tú aquí, o como se suele decir, ¿no? Como pequeñas Romas, pero era algo tan inteligente, porque claro, a las gentes de las ciudades, a los de los municipios, a los bárbaros, por así decirlo, se les daba también la opción, o a través del ejército, o después del ejército, ya cuando eran ciudadanos, de ascender dentro del cursus honorum municipal o de la ciudad en la que estuvieran. Y eso creo que es algo que Roma siempre ha sabido hacer muy bien, y algo muy inteligente, y que ha hecho que los propios indígenas, que a lo mejor en un principio serían hostiles, bueno, pues se convirtieran en los más romanos de los romanos, porque a quien no le gusta ser alguien en un estado poderoso, ¿no? Y yo creo que un poco la grandeza de todos esos municipios, todas esas colonias, es que no lo podemos asimilar, creo que del todo bien, ¿eh? Fue algo brutal. Sí, es una cosa que está hecha muy adrede. Roma tenía su clase senatorial. Ya hemos hablado aquí en Roma, en un pequeño programa, sobre esta clase de los decuriones, que eran estos peregrini que dices tú, que Roma los invitaba a través de la actividad política en sus municipios, en principio con ley latina, para poderse hacer ciudadanos romanos a través de sus propios méritos, de su mini cursus honorum, en estas ciudades que imitaban de una manera muy pequeñita a Roma. Y ellos podían, a través de esta clase de los decuriones, podían ser de un virus, podían ser premiados con pertenecer a la clase ecuestre, y si ya pertenezco a la clase ecuestre, ya puedo pertenecer a altos cargos del ejército, no a los máximos, porque esos estaban todavía reservados a los senadores, pero conforme yo voy siendo un ecuestre, tengo la oportunidad de, por méritos militares y por méritos civiles,
que el ordenador, ay, perdón, el ordenador, que el emperador, ¿en qué estaría yo Sí. pensando? Que el emperador me dé la opción de ser senador y a partir de ser senador, pues tener otras oportunidades. Un hombre, por ejemplo, que le sucedió esto, que no es hispano, es, por ejemplo, Arriano. Arriano, que es el escritor Arriano de la época de Adriano, que se parece mucho al nombre, pues este hombre era de una élite local y consiguió ser ecuestre y por sus méritos militares lo hicieron eh, senador, lo hicieron cónsul y después le permitieron pues tener una provincia y a partir de ahí, pues bueno, luego tuvo un éxito militar muy importante también, ¿no? Pero estamos hablando de esto. En Hispania se conocen muchos casos de hombres que empezaron en estas élites locales y luego acabaron siendo senadores de Roma, ¿no? Un ejemplo que parece que es así es el de, aunque los de Trajano no quieran reconocerlo, que Trajano empezaría en una de estas élites locales y poquito a poquito fue ascendiendo. Primero su padre, bueno, Marco Pio Trajano, se llamaba igual que su hijo, o que se le llama Trajano el mayor, pues este hombre tuvo unos éxitos, consiguió ser senador, consiguió ser cónsul, ya pasó a esta clase senatorial y a partir de ahí su hijo consiguió ser emperador. Esto, que cualquiera que viera a Trajano y supiera que venía su abuelo o su tatarabuelo de una localidad, bueno, pues de Hispania, pues diría, tenemos oportunidad de crecer. Esto sería la inmensa minoría, ya sabemos cómo sucede, pero existía esta promoción y las élites locales querían hacerlo. Así que Augusto y los Flavios consiguieron que las élites locales fueran los agentes romanizadores de Roma y así vertebraba los territorios. Es que, ¿por qué hablamos de esto de las colonias? Para que los oyentes no se pierdan un poco, ¿no? El ejército es el pueblo en armas y hay que entender que se comportará tal como se comporta el pueblo. No podemos quitar el ejército y decir el ejército tiene otras inquietudes que el pueblo, no. Tiene estas mismas inquietudes. La gente de bien, la gente, bueno, de bien no, los prohombres, la gente rica de las zonas locales intentaban llegar a Roma a través de promoción en sus propias localidades, a partir de ahí conseguir mandos intermedios en el ejército y a partir de ahí subir. Pero los pobres no tenían esa oportunidad. Entonces los pobres, que eran ciudadanos romanos, iban a las legiones a proporcionar, para tener dinero, para poder servir, para poder ser centuriones. Y depende de qué tipo de centuriones ya eran ecuestres. Y los peregrini, estas personas que vivían dentro del Imperio Romano, pero que no eran ciudadanos romanos, también iban al ejército, a las cohortes auxiliares, para conseguir ser ciudadanos romanos, sus hijos, y luego ya sus hijos podían hacer esto. Con lo cual, lo que hacía Roma era seducir. Y la gente quería ser romana y por eso conseguía esa paz. ¿Por qué? Porque yo voy a ser romano no por imponerme, sino dentro del mismo sistema. Y eso cohesiona mucho, ¿no? Así que vemos un montón de gente que quiere ser romana siendo rica y un montón de gente que quiere ser romana siendo pobre. Y el ejército es la base, con lo cual vemos mucha gente preparada que se va al ejército, que no son itálicos, que no son romanos, que son gente que quiere ser ciudadanos romanos. Con lo cual a Roma la ven de otra manera. Sí, sí, es muy, no sé, es muy didáctico todo esto que has dicho, porque, o yo qué sé, o muy gráfico, ¿no? De cómo funcionaba un poco el ascenso social, porque no solo era un aspecto burocrático, como por ejemplo puede suceder ahora que superas un examen, o yo qué sé, ¿no? O vas al banco, pides un préstamo y montas tu empresa y a ver si te va bien, o lo que sea, ¿no? Es, digamos, una mezcla entre lo burocrático, entre comillas, porque es todo muy de ser cliente, ¿no? Cliente de... Y además de mostrar tu valor. Es decir, ser una persona que demuestra ante los demás que, hostia, que mereces, que llegas a ser centurión, tal, coño, para llegar a ser centurión, no llegas a ser centurión cualquiera, ¿no? Y luego vuelves y además has hecho unas relaciones y eres una persona capaz de relacionarte de tal manera que puedes seguir subiendo escalones y ascendiendo. O sea, a ver, esto no es algo sencillo, pero era lo que veían, era lo natural. O sea, no es como ahora que está todo muy, muy encorsetado, ¿no? Que a veces también, a veces llegan a puestos altos gente que igual, bueno, que también en esa época a lo mejor pasaría, pero a excepción de esa gente imperial que a veces salían
rana, yo que sé, tenemos algunos ejemplos, ¿no? Pero en general la gente que solía ascender de esa manera tenía que tener bastantes capacidades y además haber demostrado que, que estaban allí por algo. Claro, estamos hablando de personas, vamos a empezar una persona que empieza en un municipio, la persona no sería, pero vamos a hablar la familia, ¿no? Un miembro de su familia pues sería cuestor, él sería el que llevaría los dineros de un municipio. Este cuestor conseguiría, o un familiar suyo conseguiría ser edil, participaría en la curia de esa ciudad a través del orden de los decuriones. Consigue uno de sus familiares o él mismo consigue ser nombrado dumbiro. Cuando eres dumbiro es como los cónsules de Roma, pero en una pequeña ciudad. Para hacer eso, tienes que actuar como actuaba un edil en Roma, a través del vergetismo, a través de hacer una ciudad. ¿Y cómo vas a hacer la ciudad? Igual que la ciudad romana. Entonces, harás unos templos al emperador para que el emperador le agrade tus acciones, ¿no? ¿Por qué haces eso como élite? ¿Solamente para ser romano? No, tú quieres ser romano porque eres una persona de la élite que quiere ganar dinero. Vamos a entender, quiere ganar recursos, quiere ser todavía más rico. ¿Y cómo lo haces? Pues empiezas ahí, dentro de esa política municipal, empiezas a relacionarte con gente romana, que ya son romanos de importantes, y te haces clientes suyos. Y le haces ganar dinero a ellos también. Y ellos ganan dinero contigo, con lo cual tú les interesas a ellos también. Y a través de ese interés mutuo, tú vas ascendiendo, porque vas, al final para que me entiendas, estás en la mano derecha de alguien de ellos. Entonces tú igual no, pero tu hijo pues se va con el hijo del otro a Roma. Y allá a Roma yo soy importante, pero tú vas conmigo. Y al final yo pues te presento porque yo tengo un tiempo en un cargo, pero después ya no me puedo presentar. Entonces presento a otro y presento a uno de los míos. Y así poquito a poquito voy ascendiendo. Entonces una persona que tenía una cierta renta en una ciudad, pasando por estos cargos, llega arriba. Claro, estos cargos le han preparado para muchas cosas. Pasa al ejército con mandos intermedios y los romanos que tenían de bien siempre necesitan clientes. Tengamos que tener en cuenta que a veces se nos pierde un poco el detalle. Una persona que estaba en Tarraco, un ciudadano romano, porque Tarraco era una colonia y ya eran todos ciudadanos romanos, igual tenía muchas propiedades en Hispania, pero ¿cómo controlaba una propiedad que tenía en Astúrica? ¿O cómo controlaba una propiedad que tenía en Lucentum? Tenía que dejar allí a gente de confianza, a una persona válida, y a esa persona la tenía que valorar, y esa persona tenía que ganar dinero y hacerle ganar dinero a él, ¿no? Con lo cual había todas unas redes clientelares que cuando tú valías, como dices tú, una empresa, pues una persona vale, la ascenderán, y otra empresa la ascenderán, y al final pues puede llegar, como en el caso de Trajano, después de no sé cuántas generaciones, pues puede llegar a ser emperador. Y esto la gente lo veía, ¿no? Ahora vamos a hablar, esto hace cohesión del imperio, porque cada persona de estas, ¿cuánta gente del pueblo trabaja para ellas? Muchísima gente. Con lo cual, a mí lo bonito de esto, Jesús, es que yo soy una persona de la clase de los decuriones, por ejemplo, se me aplica la ley latina, mis conciudadanos me eligen como de un viro y a través de esa elección consigo ser ciudadano romano. O sea, mis conciudadanos me han dado la oportunidad de ser ciudadano romano. Es enorme. O sea, te eligen para serlo. No todos, ¿no? Pero muchos conseguían esto. Pero vamos a ir a hablar del ejército. Todo esto es importante para saber la situación en la que nos vamos. Y yo soy un ciudadano normal y corriente. Yo soy una persona que está pues en Hispania, cerca de una de estas ciudades. Entonces digo, yo quiero, para mi hijo quiero, evidentemente no voy a tener el dinero, pero quiero ser ciudadano romano. ¿Por qué quiero ser ciudadano romano, Jesús? Por ejemplo, para poder comprar propiedades. Porque si yo soy un peregrini, no tengo derecho a comprar propiedades. Cualquier cosa que haga en una ciudad, tengo que hacerla a través de un ciudadano romano y evidentemente él se va a quedar con parte del beneficio. Y esto es así de claro. Si soy ciudadano romano, puedo comprar. ¿Qué puedo hacer si soy ciudadano romano? Pues si vivo en Tarraco y me voy a Antioquía, pues tengo todos mis derechos. Yo, sin embargo, si soy un peregrino de una ciudad X que tiene una relación con Roma, si salgo de esa ciudad, esa relación se ha perdido, porque no voy conmigo, ¿no? Ahora, las personas que entienden un poquitín de extranjería, sabemos que no es lo mismo un ciudadano español que un ciudadano comunitario, que un extracomunitario, y hay algunos países que tenemos unos tratados, pues por ejemplo, que sus títulos universitarios equivalen a los nuestros, y otros que no. Entonces, este tipo de relaciones existen mucho, ¿no? Sí. Pues entonces, este hombre quiere ir al ejército y se va a ir a los limes, exceptuando aquellos que tengan mucha suerte en Hispania, porque se vayan a la séptima Gémina, ¿no? Allí en el Castra Legionis, pero estos eran los pocos, porque claro, las demás regiones, bueno, si te tocaba en África,
Con la Augusta, pues tampoco tenían estos problemas, o con la que yo simulo, o con la que yo recreo, que es la Seconda Traiana Fortis, que estaba allí al lado de Alejandría. Estas legiones, bueno, todavía con sus problemas, porque los Mauri, poca broma, pero bueno. Pero claro, si te meten en yo qué sé, en Panonia, o te meten en Moesia, o te meten allí en Vetera, pues ahí ya lo pasan más mal. Pero al final es donde va a ir la inmensa mayoría de las personas. Claro, pero lo pasas mal, perdona que te interrumpa, lo pasas mal, pero también hay más oportunidades. Sí, claro. Para ser centurión, claro, claro, porque te vas a jugar más la vida. Claro. No, hombre, y luego a lo mejor si te quedas a vivir allí, siempre la vida al lado del Limes te ofrece más oportunidades de comercio, o sea, más peligros también, pero... Esto es lo que sucede entonces, que hasta 100 años antes, 120 años antes, los soldados romanos eran de Roma y de alrededores. Con lo cual, ellos eran romanos ya. ¿Y cuál es su patria? Roma. ¿Y cuál era su ciudadanía? Roma. ¿Y cuál es su origen? Roma. No hay problema. Su origen, su patria y su ciudadanía coinciden. Esta gente no. Esta gente es una persona que nace en Hispania, su origen, su origo es Hispania, y luego se va a vivir vamos a ver, de algún sitio, bueno, al Castra Vetera, allá a la frontera fuerte de Germania, ¿no? En el Rin. Y este hombre se va a ir allí, ese será su domicilio. Ese es su domicilio. Pero cuando consiga pues licenciarse, pues será ciudadano romano. Así que el origen es uno, su domicilio es otro y su ciudadanía es otra. Pero es que además hay una patria ficticia que yo, como hijo de militar, la entiendo así. Por ejemplo, en mi casa, en mi caso, como hijo de militar, es el cuartel. Mi casa no era Badalona, mi casa era el cuartel, lo que le llaman el origo a Castrum, o sea, una patria ficticia que nos hacemos nosotros, ¿no? Y esto los militares lo entienden bastante bien porque se mueven por diferentes sitios con sus familias, ¿no? Entonces, lo que antes era muy claro, yo soy romano, ciudadano romano, nacido en Roma, mi casa es Roma, y voy a luchar por Roma, ahora ya no. Ahora yo soy originario, por ejemplo, de Hispania, me voy a servir a Panonia, consigo la ciudadanía romana, pero me siento, no sé cómo me sentiré. Puedo sentirme de cualquier manera. Hay una parte que nos une a todos, que son los dioses patrios. Yo tengo que rezar a Marte, yo tengo que rezar al emperador, yo tengo que rezar a Júpiter, a Minerva, a Victoria, a los dioses de la patria, a los dioses que rigen los destinos del ejército, pero cuando yo estoy en la intimidad de mi hogar, Roma no me exige que abandone mis dioses. Con lo cual, yo puedo ir en un campamento, puedo tener a personas que recen a Epona y a personas que recen a Mitra. Con lo cual, no son la misma nacionalidad, para que nos entendamos, aunque son todos romanos. Sí, sí, pero claro, el germen ese que ha instalado en las cabezas de toda la gente que nunca han visto Roma, que igual hay gente que no ha visto Roma nunca, pero tiene la idea de que es romano, de que es ciudadano romano, sea el origen que sea, viva donde viva en ese momento, eso es muy potente. Claro. Es decir, en Grecia, por ejemplo, si tú eras ateniense, pues eras ateniense. Sí. O eras de alguna colonia de tal, pero bueno, eras de esa colonia. Pero en este caso, igual eras de Osca, ¿vale? Un ciudadano de Osca, y eras ciudadano romano también. Y a veces no, pero porque creo que Osca era un municipio, y entonces eras ciudadano romano, pero es que no habías nacido en Roma, igual no habías visto Roma en la vida, pero la idea de ciudadano romano, con sus leyes, o sea, con sus derechos, con su ejército, con su forma de ver el mundo, con la unión con los demás, porque claro, también eso es algo totalmente social, o sea, sin lo social no se entiende Roma. Entonces, es algo brutal, es súper potente, que creo que en pocos lugares eso ha sucedido. Además, teniendo en cuenta que en el estamento militar, los mandos, evidentemente sí que había un cierto clasismo en Roma, pero no había racismo. Lo que había era clasismo. Si tú eras rico, eras rico. Y si eras pobre, es igual la etnia. Esto es así, ¿no? Pero entendamos que desde el punto de vista del ejército romano, desde el punto de vista de un militar de bien, un militar que quiere que su ejército gane,
lo que hace es apreciar la diversidad de las etnias, porque cada etnia tiene una técnica y unas tácticas diferentes, ¿no? Por decir un ejemplo, ¿no? Si yo tengo unos arqueros que me vienen de Creta, que son muy buenos, yo los aceptaré encantado. Y si me vienen unos honderos baleares, ya en esta época es difícil, pero si me hubieran venido estos honderos baleares, pues yo también los hubiera aceptado encantados. ¿Por qué? Porque aportan fuerza a mi ejército. Entonces yo haré porque se integren. Yo no los despreciaré, ni Claro, diré soy menos. fíjate, esto para entenderlo bien, podríamos decir, por ejemplo, un pueblo en el que vengan de donde venga la gente y dice, no, 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 tú tienes que luchar así y tienes que hacer las cosas así. Los romanos dicen, bien, nosotros hacemos esto, oye, pero nos viene muy bien que vosotros hagáis esto. O sea, es un poco Sí. la diferencia, ¿no? Que pueda haber. Sí, poco a poco. Primero Roma tiene su manera de luchar. Pero los que no cambian son los ciudadanos romanos de pleno derecho, que son las legiones. Y las legiones son fuerzas de choque. Y si bien es cierto que la uniformidad que le damos, como dices tú, los cánones, parece que todos pistan igual, no es así exactamente. Pero bueno, podríamos decir que hay una uniformidad muy cierta y que las legiones eran fuerzas de choque. Legiones de ciudadanos romanos de pleno derecho, los que iban con lóricas en ventata, con el scutum imperial, con la Galia itálica imperial. Después pues, hubo, el ejército romano evoluciona como evoluciona la sociedad, ¿no? Pero estas tropas que se alistan de fuera, pues unas son ligeras, otras son de proyectiles, otras son de caballería, diferentes tipos de caballería, y poquito a poquito se van incorporando unas unidades que hablaremos luego al final, que parece extraño que el ejército romano las tenga, pero el ejército romano las tiene porque tiene un enemigo enfrente y se tiene que adaptar. Entonces, nos encontramos un campamento como el de la primera itálica, por ejemplo, que está, lo que la conozco por el tema de mi primer libro del Lignum, y por ejemplo allá había una que era la Hispanorum Equitata, que era una unidad, una cohorte mixta de caballería y de infantería que era de Hispania Hispanorum, y allí había hispanos, y esos hispanos hablarían con los legionarios de la itálica, que eso sí que tenían que ser itálicos, tenían que ser, bueno, itálicos no, tenían que ser ciudadanos romanos, pero también hablarían con la gente del lugar, que eran, pues Moesia en aquella época, lo que ahora sería Bulgaria. Y también hablarían con otras unidades pues que venían igual de la Tracia, o que venían de la Galia, o que venían de Egipto, y estaban allí todos viviendo. Y todos, esa legión, al final, conviven los unos con los otros. Y yo me imagino a uno explicándole cosas de la diosa Isis, el otro explicándole cosas de Epona, el otro explicándole cosas de Mitra, y todos luego en el campo de batalla sirviendo a Júpiter. Sí, digamos que el viaje a estos lugares tan extraños de alguien de Hispania que acaba en Moesia o acaba, yo qué sé, en Asia Menor o donde fuera, claro, no le resulta tan extraño porque de alguna manera sigue estando en casa. O sea, sigue jugando un poco en casa, ¿no? No es lo mismo ir tú que en esa época, quiero decir, no ahora. Ir tú a esos lugares que, bueno, te vuelves loco porque todo es diferente, el idioma es diferente, todo es diferente. Y no hay nada cultural a lo mejor que se parezca demasiado a lo que tenías tú, ¿no? En cambio, si vas con las legiones, coño, estás yendo con un grupo de gente, mucha gente que es heterogénea en sus orígenes, vas a un sitio extraño, que cuidado, qué brutalidad, ¿eh? En esa época, ir de un punto a otro tan lejano debía ser para la persona, o sea, una transformación en algunos aspectos muy fuerte, ¿eh? Pero claro, pero tenías esa familiaridad de estar en ese grupo. Entonces ya la cosa, pues en la adaptación no es tan fuerte ya. Sí, tendría que ser una persona de campo de Hispania, una persona de campo, que también había itálicos, pero cada vez menos, que se presentara de golpe en un sitio donde había 5.000 y pico de sus camaradas que los considerábamos suyos, pero había otros 5.000 y pico de personas, cada uno de sus padres y su madre, que hablaban entre sí idiomas diferentes, aunque luego se dirigían en latín al ejército. O sea, el idioma del castra, el idioma del campamento romano, lo que son las paredes, aquello era un mundo militar, y allí mandaba el latín y mandaba el ejército y la disciplina. Pero cuando salían fuera, ya hemos hablado muchas veces el Lignum en Roma, estaba la vida civil de ese soldado. Y en esa vida civil de ese soldado había, entre otras cosas, por ejemplo, las familias alegales, al principio, luego ya al final con Sextino Severo ya eran legales, pero que estaban esas familias. Y cada familia, las personas se tienen que imaginar que en estos canabae había mercados cada 8 días, porque los mercados era donde se vendían los excedentes,
y donde yo iba a comprar lo que me hacía falta. Entonces, cada cierto tiempo se organizaban los mercados. Y en esos mercados tendríamos a mujeres y a hombres que vestirían como se vestía en su casa. Habría personas con túnica, pero habría personas con aspecto egipcio, y habría personas con aspecto, con el gorro oficio, y habría personas con aspecto galo, porque están de civil. Entonces, algunos evidentemente se romanizarían más que otros, pero estamos hablando de un mercado y de un lugar totalmente heterogéneo, muy parecido a las ciudades cosmopolitas que tenemos ahora. No es, no es un mercado romano que, en principio, por ejemplo, en el siglo III a.C., los romanos iban con toga y los esclavos iban con túnica sucia y raída, ¿no? No, aquí estamos hablando de una cosa que es multicultural. Y lo sucede que ese hombre que ha ido allí, que es lo importante creo que de este programa, lo básico de este programa, ese hombre que ha ido allí, que ha salido de Hispania, pues ha encontrado allí a una mujer. El padre de esa mujer ha dicho, este hombre va a ganar 1.200 estercios, o 900 en caso de los hombres auxiliares, que para ellos era una burrada, porque vivían en supervivencia. Entonces se había encandilado de esa hija, el padre le daba a la hija, ya tenían nietos en común, con lo cual ya era cotidiano la vida de este soldado. ¿Qué iba a hacer el hijo de ese soldado, que ya era ciudadano romano? Por lo que iba a hacer es ir al ejército. Pero es que la casa de ese niño, de ese hijo, ya no era ni Hispania, ni era Roma, era el campamento. Era una nueva patria, que es Origo Castro, que era ese campamento. Pues hubo generaciones y generaciones de personas que nacían en esos castras, que se dedicaban a ser soldados, y la vida era honrar a su padre, era hacer el oficio de su padre, que era ser soldado. Pero a la cuarta generación no le ataba a ese, a la cuarta o a la tercera, a ese hombre no le ataba ya Hispania, no le ataba a Roma, le ataba a Roma porque servía al ejército, pero Roma para él era una idea, y su casa era el campamento. Esa era su casa, esa era su nueva patria. Su patria era el campamento y la gente del campamento. Y esa diversidad que había en cada campamento. Claro, no era igual un campamento por ejemplo, el castra que hace mi legión, allá al lado de Alejandría, que uno que estuviera en Siria o que una legión que estuviera en Britania. El ambiente del campamento sería totalmente diferente, pero sería mi patria, porque yo llevo allí sirviendo, mi padre sirvió allí, y mi padre, que murió de bien, está enterrado allí. Y mi abuelo está enterrado allí. Y donde están enterrados mis antepasados es mi patria. Sí, sí, en esta época es cuando empieza a cobrar protagonismo, que luego, claro, luego a la larga todo eso será un problema para el tema de el Senado, ¿no? Que has comentado antes, ¿no? Del tema de los itálicos, pero que empieza a cobrar una importancia bastante fuerte el tema de los limes de esos campamentos y de esa... Claro, a ver, ¿dónde está la actividad? ¿Dónde se está haciendo Roma? ¿Dónde se está haciendo? Pues allí. ¿Dónde están los hombres fuertes? Allí. Y los otros, pues bien, pues Roma es Roma, pero es que poco a poco Sí, cada vez te vas desatendiendo más sí. de ese lado militar, de ese lado... Sí, sí, las clases humildes de los itálicos, cuando ya, un poco después de las guerras de los Oquis, que les dieron la ciudadanía romana, ya no tenían ese impulso de ir al ejército, porque ya eran ciudadanos romanos y ya ellos ya tenían su vida, ¿no? Las élites de Roma todavía entendían que para hacer su campaña política tenían que ir al ejército. Entonces, las cúpulas del ejército todavía eran de gente de prohombres de Roma, pero la población normal desapareció prácticamente del ejército. Con los Julios va a haber cada vez menos, con los Flavios cada vez menos, y con Adriano y Trajano y compañía ya es un problemón. O sea, ya no hay nadie en el ejército, todo el mundo es de fuera. Que no hay itálicos ya prácticamente, a no ser que sea la cúpula. Además de todo esto, como he dicho, que los soldados son de allí, cuando hay cuando hay muchos soldados que se licencian, les ofrecen, desde Roma les ofrecen ir a una colonia cercana, porque crean ciudades cerca de esos campamentos, pues vuelvo otra vez a repetir, para vertebrar el territorio. La zona del campamento ya está vertebrado, pero igual 300 kilómetros más al sur, ¿no? Con lo cual, lo que hacen es fundar ciudades, y allí se vuelve otra vez a romanizar, y estas personas que van allí vuelven otra vez a hacer lo mismo. Gente local, y vamos haciendo así, ¿no? Hay una cosa muy importante, que entender, lo has dicho tú antes con Grecia. Grecia, cuando hacía colonias, no había una manera de hacer colonia griega.
De hecho, cada metrópoli lo hacía de una manera y durante un tiempo a veces lo hacía de manera diferente. Por ejemplo, Atenas fundó alguna colonia que dependía directamente de Atenas, alguna fundó. En la isla de enfrente fundó una que dependía directamente de Atenas, no era independiente. Pero eso no era lo normal. Lo normal era que la entidad independiente fuera independiente, evidentemente querría a la madre patria y le mandaría soldados cuando hiciera falta porque tenían en común los dioses y muchos lazos de parentesco. Pero eran así. Sin embargo, Roma no. Roma tenía una manera de romanizar y estaba totalmente establecida. O sea, las normas, por ejemplo, que rigen el comportamiento de las curias locales era súper rígida. Y eso funcionaba en todas partes. Entendemos, ¿no? Entonces, todas las ciudades, en todas partes, cambiando el tiempo, ¿no? Pero con el tiempo, si son coetáneas en el tiempo, se hacían exactamente igual. Entonces, esta manera de colonizar a base de ciudades y esta manera de... No creo que lo hicieran tanto aposta los soldados en el Limes. Los soldados, quiero decir, los mandos, los emperadores en el Limes. Pero se dieron cuenta de la ventaja. Pensemos que los itálicos no quieren ir al ejército porque, dijéramos, ya hace mucho tiempo que la guerra se ha ido de ellos, pero muchísimo tiempo, ya no hay enemigos cerca y ya tendría falta de hombres en el ejército. Y me encuentro justo al lado del campamento una ciudad que al principio la llamamos Canabá y luego se fundaron ciudades enteras, muchas ciudades actuales nacen de ahí, y me nutren en el ejército. Hombre, para mí son todas ventajas. Claro, a ver, son ventajas. Lo que pasa que de alguna manera, si tú te acomodas a este modelo exitoso, a la larga esto no es eterno. Entonces, si como hizo Adriano, que claro, nos dice, no, Adriano hizo muy bien, hizo bien en ciertas cosas, pero también es verdad que Roma se estancó a la hora de extenderse. Entonces, cuando tú frenas esa extensión, que me imagino, bueno, a ver, aquí hablamos como si tuviéramos a veces la varita mágica, ¿no? Pero si tú frenas esa extensión y tú siempre mantienes un mismo sistema, las cosas tienen que adaptarse. Y precisamente Roma se había caracterizado por la adaptación. Y yo creo que allí, pues bueno, entre los recursos que ya poco a poco iban siendo más pequeños, que la gente había muchas bocas que alimentar, que no te extendías, que los demás iban viendo un poco esa debilidad claro, o sea, yo creo que allí también está su fuerte, pero también lo que dice, ¿no? Morir de éxito, ¿no? O de alguna manera, ¿no? Podríamos decir. Bueno, todavía Roma es demasiado fuerte como para que esto se note de una manera exagerada. Yo lo que veo que en estos años lo que sucede es que el ejército que antes era la patria era Roma. Yo soy romano, me voy a la guerra y vuelvo a Roma. O muy cerca de Roma. A un lugar que en 2 días andando estoy en Roma, con lo cual Roma la veo. Veo los templos, veo el Senado, voy a votar a las curias, a las asambleas cuando toca. Eso ya desaparece. Las personas nunca en su vida viajan a Roma. Ni van, ni tienen interés en ir. Igual un día de vacaciones, como el que va a Egipto, ¿sabes? Pero ellos no tenían, ¿no? Esto sucede que poco a poco la gente de estos campamentos, cuando tú le preguntas y dices, ¿tú eres ciudadano romano? Si eres de Roma, dices, no, yo soy de aquí de Castra. Yo a mi Roma ni voy ni pienso ir, ¿no? Sucede esto. Sucede también, lo que hemos dicho, que el éxito de hacer las colonias y dar algún tipo de derecho para que estas élites locales puedan ir yendo hacia, bueno, progresando en su estatus social y llegar a senadores, resulta que cada vez hay más senadores de fuera que de Roma. Con lo cual el Senado de Roma ya no es ese Senado aristocrático que entiende a Roma de una manera, sino ya empezamos a ver, pues claro, no puede entender Lucio Licino Sura, no puede entender, que es un senador hispano muy importante, de la época de Trajano, no puede entender Roma como Catón el Viejo. Es que no tiene nada que ver. Él viene de una provincia, querrá Roma, querrá que sea más grande, pero no la ve igual, porque él viene de provincias. Y el otro el otro nació al lado de Roma, Tusculum, y murió allí, al lado de Roma. O sea, con lo cual, vamos que estamos haciendo estas cosas, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Tenemos a los senadores y tenemos a estas élites locales que vienen, ¿vale? Que se convierten en ecuestres. Y a los propios ecuestres de Italia, ecuestres quiere decir gente que no son senadores, pero que tiene dinero para jartar, que sería la palabra técnica académica, o sea, tienen dinero para jartar, pues estos también quieren parte del pastel. ¿Y qué hacen? Pues pedir parte del pastel. Y al final, ese poder que estaban concentrados en los senadores, que hacía que los senadores de Roma, que los senadores nacidos en Roma, fueran a
al ejército y se interesaran por la vida política, estamos empezando que hay mucha competencia y cada vez les es más difícil y llega un momento que ya no es que les sea difícil, es que ya ni les interesa, porque ellos prefieren, pues ganar dinero, ¿no? Intentaron algunas cosas para evitar eso, por ejemplo, creo que fue Claudio, que me perdonen los oyentes si no fue Claudio, pero creo que fue en Julio, que dijo, para ser senador romano tienes que tener 1,2 de propiedades en Italia. Para decir, a ver si podemos conservar los italianos. Pero claro, es que había gente de fuera que tenía tanto dinero que es que compraba. La única cosa que pasó que hubo una inflación enorme en los terrenos, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Sí, 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 sí. Sí, sí. A ver, de hecho, me parece que es con César y con Augusto, ¿no? Que se da mucho poder a esta clase ecuestre, ¿no? Para precisamente para que lo legitimen, ¿no? Para tener esa fuerza, ¿vale? Porque claro, los senadores, ellos son la competencia, ¿eh? Claro. Son la competencia. Entonces, tienes que tener a todo esto. Sí, claro, la clase ecuestre es también en esta época del Alto Imperio donde, bueno, pues donde va a tomar ese protagonismo, incluso, bueno, pues que les van a confiar provincias, por ejemplo, me parece Egipto, ¿no? Egipto es una provincia que va a estar gobernada o gestionada no por ningún senador, sino por alguien de la clase ecuestre. O sea, va a confiar, los emperadores van a confiar más en esto, porque claro, los senadores, cuidado, que es que Egipto es una parte muy poderosa del territorio, entonces no puedes poner ahí a alguien que te puede robar esa parte del pastel y hacerse fuerte. Sí, sí, además le dieron Egipto, le dieron la guarnición de Roma, los pretorianos, le dieron también los bugiles, la guardia pretoriana, las cortes urbanas, sí que es cierto que pertenecían al Senado, pero eran 3, eran minoría. Bueno, con el tiempo fueron variando, pero eran siempre minoría, ¿no? En este respecto, ¿no? Y luego le dieron muchos cargos imperiales y le dieron mucho poder. Este Senado, que dijéramos que fue lo que impulsó la grandeza de Roma, porque en el Senado estaban las grandes familias de Roma, que de su dinero, porque Roma no tenía un erario hasta que no llegó, dijéramos, el imperio. Roma sí que tenía unos dineros, pero era nada, era la gente que iba a la guerra la que ponía dinero. O sea, poquito a poquito se fue desencantando. Algunos emperadores hicieron esta ficción de decir, os tengo en cuenta, senadores, vosotros habláis en el Senado, yo os tengo en cuenta, yo tengo derecho a veto, la tribunita protestas, pero os tengo en cuenta, ¿qué opináis de estas cosas? Entonces él era como un consejo, como el primer Senado, este consejo de sabios que pues un poquitín intervenían con el emperador para orientarle. Nosotros somos la gente que sabe cómo funciona esto, tú pues bueno, pues nos tienes en cuenta. Pero existía paralelamente a eso el Concilium Principes, ¿no? El concilio del Princeps, que era unas personas, un pseudo, ¿cómo diría yo? Un consejo de sabios más pequeñito que tenía el emperador. Y este consejo... Pero quizá más influyente, ¿no? Claro, poquito a poquito pues siendo más influyente y el Senado cada vez menos, con lo cual el desapego del Senado pues se fue yendo. El Senado quedó como una cámara que era prestigiosa. Si llegara a senador te daba prestigio y además era imprescindible para que después te consideran cónsul, y después del consulado pues podías ir a las provincias. O sea, la gente de muy alta élite romana todavía le interesaba ser senador, pero no porque hacían el Senado, sino porque era un paso. Se tenía que ir al ejército, tenía que ser senador, luego sería cónsul y luego le darían un proconsulado o un propretorado, depende de dónde llegaras, y te daban una provincia y ahí te enriquecías. Esto era lo que te interesaba. Pero Roma ya, el Senado ya no tanto, porque esto ya dependía del emperador. Imagínate las élites locales de Roma que se desentienden, los grandes poderosos, los grandes terratenientes, una nueva clase ecuestre romana y de fuera que quiere coger el poder, y tenemos al ejército que cada vez se mate fuera. O sea, que se masca la tragedia. O sea, todavía no, porque Roma es muy potente, pero esto es lo que va sucediendo. Esto yo siempre le llamo que en esta época se consiguió lo que se llama el desapego. O sea, las personas, me gusta mucho la película esta de Gladiador, cuando dice Roma es la luz, ¿sabes? Cuando está muriendo el Marco Aurelio, sí, ¿no? Y al décimo le dice... El pseudo Marco Aurelio, ¿no? Bueno, sí, pero que le dice, sí, Roma es la luz, y el otro le dice, tú no sabes lo que es Roma. Y el otro no sabe lo que es Roma. Es una idea, es una idea. Yo es que no sé qué idea tendría una persona de Chanten, una persona de Panonia, una persona de
bueno, de estas legiones que no ha habido nunca. ¿Qué idea tendría de Roma? La tendría idealizado, no sabría. Igual se Hombre, pensaba que los dioses claro, vivían en las calles. claro. Es que no lo sabía. A ver, tú cuando eres un niño y te dicen, bueno, por ejemplo, yo cuando era un crío y me decía Nueva York, ¿vale? O Madrid, o Barcelona, ¿vale? Yo que soy de una ciudad pequeña. Cuando tú ibas a Barcelona, porque tienes familia o lo que sea, o sea, era algo, o Madrid, te imaginas Madrid, la capital de España, ¿no? Ahora ya, porque ya eres mayor, ya conoces un poco cómo son las ciudades, pero yo que me imagino que debería ser algo, aunque fueran adultos, algo parecido, ¿no? Alguien que nunca ha estado, que le han hablado Roma, 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 todos estos grandes hombres, tal, Roma, pues se debe imaginar allí, pues, vamos, o sea, algo increíble, ¿no? Algo totalmente increíble, vamos, algo que en su imaginación, y luego llegarían allí, no sé, pues, si fueran alguna vez, pues no lo sé, dependería, ¿no? Sí, según cómo se lo han imaginado. Bueno, claro, alguno iría, al final son Sí, militares y sí, sí, alguna sí, vez sí. irían, ¿no? Pero que irían en ejercicio de sus funciones, pero que no sentirían su patria. A ver, al final uno dice, es su ciudadanía, ¿no? Pero mi ciudadanía no tiene por ser como yo me siento. O sea, hay muchos ejemplos de personas que, porque son estadounidenses, pero se sienten mexicanos. O son estadounidenses, pero se sienten, bueno, porque una cosa es la ciudadanía legal, que es la que te interesa para por tus intereses, porque te va a ir mejor en la vida, y otra cosa es lo que tú te sientes. ¿No? Sí, sí, claro, claro. Entonces, es así de claro. ¿Y dónde habrá nacido esa persona? Pues igual ha nacido en Australia, en México, en Chile o donde quiera, o en Dinamarca. Pero tiene la ciudadanía norteamericana, se va a sentir norteamericano, algunos sí, otros no. O sea, la patria legal no tiene nada que ver con tus sentimientos, ¿no? Y donde has nacido no tiene nada que ver con tus sentimientos tampoco. Porque yo puedo haber nacido en Barcelona, por ejemplo, en mi caso, yo nací en Barcelona capital, pero yo me crié en Badalona. A mí me preguntan y me dicen, yo soy badaloní, yo soy Claro, claro, badalonés. claro. Porque ¿dónde me Pues crié? de donde pases, donde Claro. pases. Y Claro. ahora vivo en otro sitio que me quiero referir y la ciudadanía que tengo, pues bueno, pues es la española. Y si me voy a Alemania, ahora no porque ya soy muy grande, ¿no? Pero si con 20 años me hubiera ido a Alemania y me hubiera casado con una alemana y mis hijos fueran allí alemanes, entonces yo cómo me voy a sentir, español, alemán. No, es Te que había trae sentido muy raro. Te había sentido muy raro raro, sí. hablando ese idioma. Eso sí. Me hubiera sentido como hubiera querido, pero raro. Sí, sí. No sé si te imagino hablando alemán, ¿eh? No No, lo sé, no yo sé. tampoco, ¿no? Pero bueno, el origen, la Sí, patria, lo que tú sientes y lo legal no tiene por qué coincidir. Puede coincidir. sí. Como en tu caso, si tú eres nacido en Huesca y llevas toda tu vida en Huesca, pues coincide y no pasa absolutamente nada, ¿no? Pero hay gente pues que se tiene que mover, ¿no? Así que, como hemos dicho, la élite romana va perdiendo cada vez más poder en el Senado y poquito a poquito pues se dedica a sus negocios, ¿no? Esta gente tiene tanto, tanto, tanto dinero que prácticamente se convierten en autácticos, o sea, se hacen para ellos y ya les interesa poco la política. Lo que sí que les Fíjate, interesa son los negocios. una cosa que, a ver, claro, o sea, respecto a esto que estamos hablando de la clase ecuestre, ese poder de la clase ecuestre, todo esto, ¿no? Que estamos hablando, esto ya es hacer un poco ucronía, pero cuando perdieron la batalla contra la parte de Augusto, ¿no? Contra el triunvirato Bruto y todos estos, Pompeyo, ¿no? Que protegían un poco más esta parte senatorial. Claro, o sea, si ellos hubieran, o sea, ellos perdieron y todo esto que estamos viviendo ahora es consecuencia de esa derrota. O sea, yo creo que, o sea, la importancia que tuvimos en ese momento es Sí, que probablemente sin esa derrota, todo esto que estamos viendo ahora a lo sí. mejor sería de otra manera completamente diferente, en el que el Senado no hubiera dejado que todos estos hubieran tenido, aunque hubiera sido inevitable al final, pero no hubieran tenido Es tanta, una buena, es tanta una, relevancia. es una buena cronía, es una buena cronía. Yo creo que Augusto cuando le dio más poder a los secuestres y les quitó un poco de poder a los senadores, creo que hacía lo que Roma había hecho desde el principio, que es intentar buscar el equilibrio entre las cosas, ¿no? Roma tenía 2 cónsules para que entre los dos se controlaran. Empezó con pretor y luego tuvo varios pretores para que los ediles para que, o sea, al final teníamos el Senado para que controla a los magistrados, el magistrado para que controla al Senado y las asambleas para... Estos
equilibrio, Roma lo tenía muy claro. Y yo creo que Augusto lo hizo de esta manera, sí, ¿no? Lo que pasa es que, como dices tú, las sinergias de los pueblos hacia donde vamos es muy difícil de parar, ¿no? Entonces, no sé si eso es evitable, pero claro, solo sabemos lo que ha sucedido y nos podemos Claro, imaginar, ¿no? claro, 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 Podemos claro, imaginar, ¿no? claro. Hemos dicho que estas élites locales se nos van, estas élites locales, no, perdón, esta élite senatorial, cada vez pierde el interés en la cosa pública, no tanto en ir al Senado. Vuelvo a repetir, ellos van al Senado como un paso a su carrera, porque el deseo de cualquier ciudadano de bien de Roma sería adquirir una provincia. Había provincias senatoriales y había provincias imperiales. Y para eso tenías que ser cónsul, pretor, depende, había provincias que eran pretores, como por ejemplo, quiero recordar que la Lusitania, y había alguna provincia que era, por ejemplo, de los cónsules imperiales, como por ejemplo Germania, porque tenía, básicamente son las que tienen legiones y las que no tienen legiones. Tampoco hay alguna cosa rara, pero casi siempre es así, ¿no? Y esto querían, ¿no? Además, pienso una cosa, con que el emperador no se fiaba ni de los senadores, porque claro, ¿cuántos emperadores vieron que el Senado pues hacía bajo mano, contrataba asesinos para matarlos? Muchos. Entonces, los libertos, esclavos que trabajaban para el emperador, que los liberaban, estos cada vez tenían más cargos públicos importantes en el Palatium, en el palacio, ¿no? Allí donde estuviera el emperador gestionando el imperio, ¿no? Durante un tiempo fue la colina capitolina, pero luego ya, perdón, el palatino, que de ahí viene palacio, y después ya, esto ya es otra cosa, ¿no? Pero la gente que llevaba el imperio eran libertos, ya tampoco eran hijos de estos senadores, con lo cual es otra cosa que se les quita a lo que has dicho tú, pretores, y muchos cargos de representación, por ejemplo, de la justicia, ya se le van también a los secuestres, con lo cual estos senadores también lo dejan. Son desplazados. Claro, Son desplazados. claro. Empezamos a ver que el evergetismo, que antes el evergetismo es eso de pagar cosas en Roma para que Roma salga más grande, en Roma ya lo hace prácticamente siempre el emperador y fuera lo hacen las élites locales, con lo cual esto ya también se desentienden un poco. No lo dejan del todo, porque al final siempre les gusta decir este templo lo he hecho yo, para que os entendamos, pero ya se encarga más el protoestado romano de hacer estas obras que no antes, pues lo hacía un cónsul o lo hacía cualquier otra persona importante y entonces ponía el nombre a sus cosas, ¿no? Pues la vía Claudia o la vía Flavia o la vía, ¿no? Luego ya llamamos la vía Augusta, que es un emperador, entendemos, ¿no? También por lo que hemos dicho, estos senadores, para ser senadores, tenían que tener 1,6 de propiedades en Italia, con lo cual tenían unos latifundios con una cantidad de esclavos y se dedicaban pues a eso, a hacer su campaña política y luego ya se retirarían sus villas, pero hartos de dinero. Y ya te digo, la cosa pública les interesaba promocionar y hacerse ricos, que no es lo mismo que yo me hago rico y hago rica Roma, que no que yo me hago rico porque me hago rico, que son cosas diferentes, ¿no? El poder real desde el princeps, poquito a poquito, como el poder del princeps es el poder de Augusto, el poder de Tiberio, es que tengo la tribunilla potestas, o sea, puedo vetar cualquier cosa que diga el Senado, pero es que además tengo el ejército. Pero el ejército lo tengo en el limes, con lo cual el ejército cada vez tiene más importancia. Cuando llegamos a Septimio Severo, que sería el final de este programa, ¿quién le da el poder al Septimio Severo? El ejército. Y él solo agradece. Pero se lo da el ejército. O sea que el ejército es el que pone. De hecho, el ejército pone a Septimio Severo, pues lo pone a los demás. Mueren 5. Bueno, mueren 4. Que el mejor es el que quedó vivo, que se llama Septimio Severo. Sí, sí. Además Albino, como lo apoyaba el Senado, ¿no? Una muestra más del desprecio, entre comillas, que Severo, pues a lo mejor les tenía, ¿no? Algunos de estos senadores les envió la cabeza del pobre Albino. Sí. Otra cosa que también sucede, pues es estas élites locales van al ejército y ya los que hay, los dos de arriba siguen siendo senadores, el tribuno Anguticlavio, perdón, el tribuno Laticlavio y el legatus siguen siendo senadores, pero ya nadie más ahí de allí, todos los demás son de fuera. Entonces, los cargos que realmente son los que están llevando tropas, que son los tribunos Anguticlavios, son todos de fuera, ya no son de Roma. Nos encontramos que los soldados ya no son de Roma y que los cargos intermedios tampoco son de Roma. Irán a Roma. Y que únicamente llegaba allí un tío de Roma, ¿no? De las familias tal. Oye, mira, yo soy el Laticlavio, ¿no? El tribuno Laticlavio. Oye, enseñadme esto que no sé, no me ubico.
Bueno, esto también, pero bueno, estamos viendo que Sí, el sí, 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 ejército sí, sí. se desconecta de Roma, pero las élites romanas también se desconectan de Roma. Esto es a lo que me estoy refiriendo. Entonces, las Sí, cosas que sí, sí, sí. suceden se deciden cada vez más lejos de Roma. Y además, las personas que sirven a Roma porque creen que sirven al imperio, ya sirven al imperio, no a Roma. Es que estamos hablando de conceptos que creo que son un poco diferentes. Todo esto se va sumando al desapego, que es lo que creo que al final sucede lo que sucede, ¿no? Los centuriones, cuando yo soy centurión, yo empiezo de soldado, vamos a imaginarnos una... Eso es mucha suerte. Vamos a hablar el sueño de un legionario que acudiría 5 veces en toda la historia de Roma. Pero vamos a imaginarnos qué pasa. Yo entro en Vale. una cohorte, lucho bien, dentro de la cohorte pues empiezo a ser el decano, el centurión dice, este vale mucho, me pone de optio, el optio suboficial, que el opción es el que optaba a ser centurión, esto quiere decir optio, directamente, sigo siendo valiente, matan a mi centurión, claro, como han matado al centurión, pues yo soy el optio, entro al centurión. Esto funciona así, para que asciendan a la gente, otros tienen que morir, Sí, ¿no? así va. O licenciarse y tener mérito. En este caso lo matan. Lo digo para ir rápido, porque si no, no te Sí. da tiempo. Entonces tú sigues en batalla y eras de la 10ª corte, pero mueren 9 más. Al final ya te quedas en la 2ª corte. Ya estás casi a punto de entrar en los primeros órdenes, ya de lo más importante. Oye, pues tienes suerte, suerte, suerte. Uno de esos se jubila y ya entras. Y ya estás en la clase ecuestre. ¿Sabes? Y vas y te Sí, haces sí. un pilus primus, o sea, el centurión de todos los centuriones. Porque todos los demás ya valen menos que tú. Tú ya llevas 20 años en el ejército matando bárbaros y ya eres este tipo de centurión. Entonces te dicen, oye, como vales, ¿por qué no te vas de prefecto de una cohorte? O sea, ya no mandas a una cohorte, sino a una unidad autónoma, que son cohortes auxiliares, y tú ya la mandas. Pero es que no has pasado por Roma. Y has Sí, sí. llegado a Ecuestre. Estamos Sí, hablando, sí. Sí, pasará sí, sí, pocas sí, veces, sí. pero pasó. Ujú. Entendemos, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, ¿este sí, que le sí, debe sí, a sí. Roma? A la ciudad de Roma, ¿eh? Hablo. Al imperio sí, pero este no. Una de las cosas que hizo Septimio Severo, lo digo como curiosidad, es que obligó Ujú. a la gente que tenía que ir a los prefectos de estas cortes a pasar por Roma. Los centuriones tenían que pasar sí o sí por Roma, para que Ahí la, tú, para que la vieran. písala y Sí, sí, ya sí. pisas y vuelves. Sí, Toca sí. chufa y vuelves. No, no, pues hostia, claro, claro. O sea, es que, hombre, no puede ser. Hay que ver Roma alguna vez en la vida. Tú ya la has visto. Tú ya puedes sentirte orgulloso. Yo Ya sí, yo puedes, yo la he creo que pisado. puedes morir tranquilo ya. Y volveré, ¿Eh? y volveré. Hombre, Y hombre. luego nos encontramos con que el ejército romano también evoluciona y tenemos estas legiones que explicamos la otra vez, ¿no? Estas legiones romanas de fuerzas de choque con 5.000 tíos iguales más la caballería, y luego tenemos estos auxiliares que en teoría son unidades que también se parecen muy a la romana, pues pero bueno, unos son por ejemplo lanceros son tíos con lanza para parar la caballería, tenemos arqueros, tenemos a honderos, tenemos a caballería ligera, tenemos a caballería un poquitín más pesada, bueno, lo que nos podemos imaginar, pero Roma ya empieza a incorporar, depende en qué zonas, otra vez esta figura que había desaparecido, que eran los foerati, federados. Ujú. Contrataba, o sea, no contrataba, sino pueblos. Cuando Roma iba a luchar, esos pueblos le mandaba ejército. Pero estos federados ya luchaban a su manera, no a la romana, que es muy diferente. Por ejemplo, un pueblo federado. Pues un pueblo federado son los Mauri, los sármatas, algunos reyes sármatas, algunos reyes germanos, por ejemplo los catos, durante un tiempo fueron de Roma, y cuando Roma luchaba, pues ellos les mandaban soldados. También había íberos, pueblos íberos, opidums íberos, que también eran federados. Estos eran gente que iba con su líder, con su caudillo en el caso de los íberos, y entonces luchaban con él, pero a las órdenes de Roma, a su manera, a la manera íbera o a la manera tracia o a la manera que fuera, ¿no? Y estos Vale, eran vale, así. vale, vale. Lo que hemos dicho, los contari, que son los lanceros, que tienen contas. Un conta es una lanza de 3 metros, creo que son, una cosa así, que era la que llevaban los sármatas, ¿no? Y luego había una cosa que es nueva totalmente, que luego ya se hace muy común en el ejército, que son los numeri. Los numeri no son federados. Los números son que Roma, eh, por ejemplo, imagínate que hay unas tropas muy buenas con hachas, porque son muy efectivas,
en Germania. Pues Roma contrata a 1000 tíos de estos con su jefe y los pone a servir a Roma, pero con su jefe, y les paga como si fueran mercenarios. Pero, Mercenarios, ¿no? Sí, 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 sí. pero integrados en el ejército. Numeri, que esto, estamos hablando creo que es de la época de Adriano. Numeris, que luego esto se queda, bueno, hasta el final del imperio. Son O sea, gente, digamos que la diferencia entre federados y numeri, los federados es que son gente que están, digamos, en vasallos de Roma, como si sí, dijéramos, ¿no? Que le mandan su ejército, pues porque lo tienen que hacer. Y los numeri son personas que a lo mejor no tienen por qué estar dentro o están fuera de los limes, saben que luchan muy bien y los contratan para esta sí. batalla porque les van a venir muy bien, No, ¿no? Tipo mercenario. los federados de Roma ayudan a Roma porque Roma lo exige, pero cuando ellos son atacados, Roma también les protege. Con lo cual quiero decir que son pactos, ¿no? Por ejemplo, durante mucho tiempo ese reino de Armenia fue así, y algunos reinos de alrededor de Armenia o del sur de Armenia, o Roes, por ejemplo, pues también los atacaban los partos, entonces Roma pues lo tenía que proteger, a cambio de que ellos también les daban, pues cuando Claro. Roma hacía una campaña, bueno, pues son federados, y tenemos un trato desigual siempre, porque claro, Roma era la potencia, pero tiene este trato. Los números se contrataban, ¿no? Estos números son la proto-barbarización del ejército. Luego ya no contratan números, sino que contratan pueblos enteros. Pero esto es ya más adelante, ¿no? Así, fíjate tú si hemos cambiado de este ejército de Tiberio a este ejército, dijéramos ya de bueno, Antonio Pío, De Cómodo y de Antonio Pío, sí, de sí, todos de estos. Cómodo y de esta gente, ¿no? El ejército, lo he explicado alguna vez, pero vamos a explicar en todo caso algunas. Yo tengo el ejército, no solamente tiene soldados. Los soldados son los que hacen guardias. Y yo siempre me gusta decirle, así de una manera peyorativa, pero que nadie se enfade, los limpia letrinas, ¿no? Había gente pues que servía en el ejército y solo sabía hacer guardias. Y igual ese hombre así ya era feliz, porque él hacía las guardias y cuando dejaba el escudo en su garito de su barracón, pues se iba a su casa y se olvidaba de todo. Dice, vale, sí, yo hago muchas guardias, pero ¿qué responsabilidad tengo? Me voy a mi Ujú, casa con mi mujer ujú. y si no hay guerra, pues yo vivo bien, no tengo Ya responsabilidades, es feliz y pues ya ya está. está. Y Al final, con eso le vale. al final hay de todo. Hay otros que lo intentan y tampoco le dan oportunidad. O sea que al final todo esto de que innova, ya innova, porque si somos 5.000 que queremos ir a un lugar y solo hay 100 plazas, pues hay Claro, 4.900 claro. que no entran, por mucho que quieran. Entonces tampoco, a ver, ¿no? Que al final dice, soy feliz porque no me queda más remedio. Que esto tampoco, ¿no? Sí, Pero bueno, sí, 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 sí. tenemos dentro de la Legión, también hemos hablado alguna vez de los colegias, pero no se trata de la Legión, se trata de cualquier sitio que existiera en Roma, había una formación profesional. Se enseñaban oficios. Entonces, a la Legión intentaba, como hemos dicho, intentaba ser autártica, intentaba ser una unidad que no dependiera de nada de fuera. Eso es prácticamente imposible, pero lo intentaban. Entonces yo cuando llegaba a la Legión y era un curtidor de piel, pues me hacían inmune. Inmune quiere decir que me quitaban las guardias. ¿A cambio de qué? Pues de curtir piel. Y si yo era ebanista, a cambio de hacer pues muebles de madera. Y si yo era un experto cazador, pues iba a cazar. Y si yo era un experto constructor, pues construía. O reparaba, mantenía, para que nos entendamos, ¿no? Y así. Y estos necesitaban muchos oficios, pues por ejemplo, para hacer cuerdas, para herreros. Esto lo necesitaba también el ejército. Bueno, pero claro, pero todos estos que entraban y sabían esos oficios, también podían enseñar a otros. Por eso Claro, también se aprendían, era una formación profesional. claro. Todos estos que tenían alguna inquietud cuando llegaban al ejército y querían de alguna manera profesional, pues se presentaban ante estas personas intentando decir yo valgo, enséñame. Y estos pues elegirían a los que ellos creían mejor o algún enchufado, que en Roma nunca hubo enchufado, ya sabes que no ha pasado eso nunca, no se No, conoce, no, no se conoce caso, a ver, ahí había concurso oposición, o sea, siempre, eso está siempre, claro. no ha pasado nunca, ¿no? Y bueno, pues por ejemplo, teníamos unas especialidades que son los actari, que de ahí viene la palabra acta, que era gente que apuntaba todo lo que pasaba. Estamos hablando de un ejército que tiene 5.400 hombres y que tiene 1.000 y pico de animales. Y ahí tiene que entrar heno, paja, tiene que entrar alimentos, tiene que entrar trigo, tiene que entrar personas, bueno, tráfico, lo que tú quieras. O sea, tiene que controlar la entrada y la salida de los cuarteles. Estamos hablando de una institución militar
que hay zonas que no se pueden acceder, zonas que sí, y estos eran los que hacían los actas, o sea, el registro oficial, ¿no? Eso del cuaderno, la gente de Star Trek, ¿no? Cuaderno de Pitágora, pues estos eran Sí, 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 los que sí, sí, escribían sí. el cuaderno de Pitágora, ¿no? Eran además muy contables los romanos. Sí, sí, Muy la contabilidad es algo moderno, ¿no? Pero que lo hizo un monje. Pero da igual, eran muy contables. Les gustaba mucho llevar todo muy a rajatabla, ese tipo de cosas. si había actuaris, si había sí, actaris, es porque alguien controlaba. Así que cuidado lo que apuntaba este hombre, porque hay que ir con cuidado, ¿no? Tenemos el famoso armaturae. La armaturae era un profesional que enseñaba esgrima, o sea, que enseñaba a utilizar la espada y el escudo, para que nos entendamos, ¿no? Hay gente que discute si eran gladiadores. Probablemente en la primera época de Mario elegirían gladiadores, pero yo ya creo que en esta época no, y lo que harían serían estos centuriones que se jubilaban, se apuntaban como vocatus y se quedaban como centurión sin tropa, pero sí con experiencia, a enseñar estas cosas. Entiendo, ¿no? Yo lo entiendo y más así ya en esta época. Contratarían a gente, a doctores que enseñaban a los gladiadores, pues tampoco Bueno, estaba prohibido, ¿no? claro, realmente, ¿quién era? O sea, vamos a ver, quien tenía la experiencia en campo de batalla no era un gladiador, era un soldado muy Sí, experimentado, ¿no? pero hay que diferenciar la técnica individual de la técnica colectiva. Entonces había unos Ya. que eran los armaturai y otros que son los campidoctores, que eran los que enseñaban una cosa es técnica y otra cosa es estrategia, ¿no? Estos son, dijéramos, los de técnica, ¿no? Y aquí sí que podía enseñarte un gladiador, pero yo creo que en esta época, ¿por qué te va a enseñar mejor un gladiador que una persona que lleva 25 años en el ejército, que ha luchado en 14 batallas? No lo veo yo, ¿no? Bueno, pero esto es como todo. Yo me imagino que lo que has dicho tú del concurso de oposición, le harían unas pruebas y el más bueno, ¿no? También tener tener un centurión con prestigio, también al hombre le da el hecho de decir, este hombre sabe lo que me está diciendo, y en caso de que mueran centuriones, yo a este ya lo tengo en el ejército para reemplazar al que se ha muerto, que son dos pájaros de un tiro. El gladiador solo me sale para hacer armaturay. Aunque también es cierto que algunas veces hubo batallones de gladiadores, porque cuando no hay, no hay, ¿no? Tenemos el Armorum Custodes, que es el que se encargaba de que cada cohorte y cada persona tuviera sus armas bien pertrechadas y mantenerlas si hacía falta. Claro, si mantenía las armas, tenía que mandar a los herreros y tenía que mandar a los curtidores de piel, por ejemplo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es un nombre Sí, 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 importante. claro, claro. Ujú. Hay un grupo que son los beneficiarios, que son, vamos a decirlo de una manera técnica, por los enchufados. ¿Para qué nos vamos a engañar? Estos son soldados o son centuriones que, por ejemplo, pues dice el legado, tú vais a hacer guardia en mi casa o me vais a llevar en carro, ¿sabes? ¿Sabes estos soldados que iban de chofer de un general? Pues estos son Sí, beneficiarios. Y su que vida era esta. le abría la puerta, ¿no? Este es de Sí, sí, beneficiari. sí, 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 sí. Porque no, ¿no? Sí. Luego tenemos para no decirlo todo en latín, tenemos a la gente, a los secretarios de los comandantes, los cercanos. Tenemos los disquentes, los aprendices, que son estos que has dicho tú. Cada vez que tenemos un oficio, tenemos un aprendiz. Y este aprendiz, pues, tirará adelante o no tirará adelante, ¿no? El Septimo Severo, igual que permite casarse, también legaliza los colegios profesionales. Pero, al parecer, de una manera legal, cuando yo quería aprender un oficio, pagaba la cuota de entrada a este colegio y si no servía, me devolvía la cuota y decía, chaval, vete a otro sitio que no vales para nada. No vales ni para matar bárbaros, dedícate a hacer paredes, ¿no? Así que había siempre gente que podía optar a estos cargos, ¿no? Y bueno, pues estos son los disquentes a cualquier oficio que nosotros podemos, de ahí viene docente, disquente, enseñar, ¿no? Aprendiz. Luego tenemos a estos especialistas, muchos especialistas, existe una palabra que se llama duplicari o triplicari, que era gente que cobraba el doble. Los duplicari cobraban el doble por algún motivo. Yo quiero esa profesión. O sea, Esta esa es la no, ¿eh? mejor. Esa es la mejor, solamente cobro el doble. Sí, No hago nada bueno, más. son gente importante, los beneficiarios Ya. probablemente cobrarían el doble, el Armorum Custodi cobraría el doble. Dicen que el Aquilifer igual cobraba hasta el triple, siendo un soldado.
Porque, pero Claro, por estamos eso eres hablando... Aquifer, es que no Por eres eso. tonto. No, 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 no. No, no, soy al que mejor le queda el lobo, pero esto es otra historia. Tenemos, bueno, los equites, la caballería, que son una tropa aparte. Hay que entender que en las legiones de esta época, la caballería legionaria eran 120 jinetes más sus jefes, pero eran 120 jinetes solo. O sea, comparado con 5.000 y pico, son una unidad relativamente pequeñita, pero que no me escuche la audiencia pijos. O sea, eran la élite de lo mejorcito de ellos, ¿no? O sea, estaban los soldados, estaban ellos y luego los mandos. Así que, oye, en Roma, que era una sociedad clasista, pues ellos por abajo estaban todos los de infantería, con lo cual iban por ahí, ¿sabes? Con el pecho alto, quítate, que eres de infantería. Menos a la Quilifer, a todos los demás les decían, quítate, que eres de infantería. Sí, tenemos espías, bueno, más bien que espías sería el centro de inteligencia, que son los Frumentari, pues que eran gente de la legión, pues que se internaba en territorio enemigo o pagaba informadores, o bueno, ya sabes que todos los ejércitos tienen ese tipo de personas. Son, Bueno, bueno, y exploradores. chivatos, y Y chivatos. chivatos también, de lo que pasaba adentro, a ver qué, ¿eh? Bueno, sí, claro, eso era más importante que lo que pasaba afuera, ahí tienes Hombre, razón. Sí, hombre. sí. Tenemos a los representantes de las oficialías, como, pues, perdón, quiero decir, de la legión y de cada una de las centurias, que son el Imageni, el Signifer, el Aquilifer, el Vexilator, los que llevaban la bandera, los que llevaban la imagen del emperador, el que llevaba el signum de cada unidad o el que llevaba... Claro, porque esos, aparte de llevar esa insignia Sí, cuando iban a la batalla o iban, esos, claro, también su función era representantes de su, sí. ¿no? ¿Y qué hacían Sí, entonces? bueno, tenemos varias funciones. Vegencio, en su tratado militar, nos dice que Ujú. las órdenes se daban en una combinación del cornua o de la tuba, bueno, de la trompeta o de esa trompeta curva que tenían los legionarios, unida con estos signos, ¿no? Eso nos lo dice Vegencio, pero nos está hablando del siglo IV. Pero el mismo Arriano, en una batalla que nos describe él mismo, por eso con mucho detalle, él nos dice Ujú. que él estaba, o nos deja ver, que él estaba en medio de la tropa, bien protegido por sus hombres, y se acercaba al enemigo, y había un momento en el que tenía que dar la orden de disparar. Y todo el mundo estaba pendiente de quién, de él no puede chillar, porque estamos hablando de un campo militar enorme, estamos hablando de 5.000 soldados solamente con una profundidad de 4 hombres, así que el frente sería larguísimo y el de la derecha no lo iba a entender ni lo iba a oír. Y lo que dice es que cuando dio la orden, una persona que a veces se nos olvida, que era el líder, iba con una bandera, con su insignia, con su nombre dorado, que era el que decía, el comandante está aquí, para que la gente lo sepa también. O sea, no solamente había una bandera para la legión, sino que había una bandera para el mando del ejército. Entonces dice que él movió esto y a partir de ahí empezaron a disparar. Así que estas unidades lo que hacían era complementarse con las señales acústicas para decir a la unidad si tenían que avanzar, si tenían que retroceder, cuándo tenían que empezar el ataque. Entonces esta combinación acústica, que seguramente yo me quiero imaginar que habría órdenes que ya lo sabrían todos, pero había otras que pitaba el Cornua, la gente, los de primera línea no podían mirar porque tenía que estar pendiente del enemigo, pero los de segunda o tercera miraban atrás y depende del movimiento que hiciera el Signum, por ejemplo, yo que sé, hacia adelante o arriba abajo o en círculos, ellos sabrían lo que querría decir cada uno, Claro, claro, mantener la claro, claro. posición, retrasarlos, atacar, lanzar Claro, proyectiles. el lenguaje de batalla tiene que ser así, tiene que ser visual, porque auditivo es No, muy complicado con todo. Entonces tiene que ser visual y solo se puede hacer de esta manera, claro. ¿sabes? Por eso esa Claro, gente claro. tenía que ser, eran siempre gente con prestigio, gente de sobrada valentía, porque claro, si el del signo salía corriendo, los hombres que no sabían qué pasaba, pues se iban con el signo. No por cobardía, sino porque Sí, el porque signo claro, se iba. Pues ellos seguían, no conocían la táctica que habían planeado, claro. seguían A lo al signo. mejor. Claro, ellos seguían Sí, al sí, sí, signo. sí, sí. Donde iba el Sí, sí, signo, iba sí, el sí, sí, signo. sí, ¿Qué sabe el sí. soldado Sí, sí. que está a 200 metros? Ve que se mueve el signo, no lo sigue. Igual se va de la zona, Y si caía este, lo otro, cogía otro. otro, el disquente. O sea, Vale. cuando uno llevaba, claro, el del signo tenía su oficio. Y sabía estar y sabía dónde ponerse. Y cuando, sin que el general le dijera, yo por ejemplo, cuando hago recreación, yo llevo el águila. Entonces, cuando marchamos me pongo en un sitio. Cuando dan una orden me pongo en otro sitio.
Yo no tengo que molestar, pero tengo que representar a mis soldados. Yo, por ejemplo, si soy el signo de la legión, no me puedo poner en primera línea delante. Cuando estoy en formación, sí. Cuando me presento a batalla, puede que también. Pero cuando empiezan las hostilidades, yo me tengo que ir atrás. Porque yo soy el que da las instrucciones a estos hombres. Entonces, si me matan, ya lo hemos liado. Pues habría alguna persona que aprendería todos mis movimientos. Y muchos de estos movimientos los haría por intuición, sin que me dijera nadie nada, porque yo soy un hombre experimentado. Claro, Entonces, el o sea, centurión, el claro, optio claro, y claro. el teserario y el otro optio, había normalmente 3 oficiales, más el cornua y el del signum. Este no puede estar pendiente todo el rato de esto. Entonces yo ya sé lo que tengo que hacer. Y esto eran todos Claro, los o sea, signos. esto, era gente ya experimentada con un oficio ya hecho en el ejército y con su supuesto aprendiz también, porque Claro, alguien tenía que aprender también eso. claro, Sí, claro. sí, Y no si no debía cualquier ser otro, ¿eh? algo. Si no cualquier otro. Si no iba cualquier otro los signos de la unidad eran el orgullo de la unidad. Y bueno, pues pasa hoy en día que hay batallones del ejército que han perdido las banderas y están de alguna manera pues castigados, ¿no? Aunque sea de una manera simbólica, ¿no? Pues esto sucedía allí también, ¿no? Bueno, tenemos los librearis, que son los administrativos de toda la vida, los questionari, estos son muy malos, esto es la PM. ¿Tú has hecho la mili? Ah, no, no. Pues estos son la PM, la Policía Militar. La policía militar, sí, 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 hombre, Estos sí. malos. Sí, sí, sí. Están los cuastores, ¿Qué que... pasa? ¿Que tuviste malas experiencias con la No, policía no, yo no he hecho militar? la mili, yo no he hecho la mili, Ah, pero, vale. pero he hecho años de Ah, vale, cuartel vale. que simula, Sí, ¿no? sí. No, bueno, al final tiene que haber siempre una policía interna, asuntos internos y policía militar, ¿no? Los cuastores eran los amos bueno, del dinero. Era los que contaban de dinero, que debía ser una cosa Claro. complicadísima. Claro, Porque, porque había cuestor militar y cuestor de sí, un municipio, sí, de. este Sí, 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 cuestor sí. era de la legión y estaba bajo el mando del cuestor de la provincia, que estaba bajo el mando en este caso sería bueno, del que fuera el gobernador de la provincia, procónsul o propretor, Hombre, ¿no? O sea, los dineros es lo más importante que hay. sí, sí, Los que no se lo dineros. llevaron los pobres sobre todo. Se lo llevaban los ricos, esos números no, pero esto no pasa nada, ¿no? Los especuladores eran soldados a los cuales se les daba una asignación especial. Por ejemplo, pues va a venir un senador y como tú eres un hombre de bien, pues tú proteges a ese senador. Tu trabajo va a ser 24 horas proteger a este senador. ¿Qué ventaja tenían estos hombres? Pues que dejaban de estar en el cuartel y que empezaban a conocer a personas, porque al final estás viendo y el senador te ve, te conoce, y luego pues igual pasas por Roma y dices, hombre, qué casualidad, o Dice, pasa. hostia, este vale, este vale. Claro, claro, Esto funciona así, ¿eh? O sea, realmente es la vida. O sí, sea, la vida informal que hacemos todos los días es sí, que es sí. así. O sea, Los extractores, bueno, son estas cosas, ¿no? Tenemos los especuladores, pienso que me parece que se llamaban, que eran los espías de alto nivel. Estos, cuidado, estos son los que vigilaban a los senadores y que los descubrían. Bueno, siempre había alguien que quería matar al emperador, pues estos estaban aquí. Estos son los espías de alta esfera y los frumentari son, dijéramos, ya de campamento, de batalla, de o exploradores. sea, los de alta esfera son los que siempre piensan mal. Los que siempre dicen, oh, Bueno, oh, sí, especuladores, sí. parece muy buena persona, pero eso es que no lo eres. Vamos a investigar. Que seguramente algunos de los extractores, que eran los escoltas, eran especuladores para saber lo que decían. Pero no quiero decir tampoco estas cosas, porque si un senador va a provincia, pues alguno día escucha lo que dice, ¿por qué no me fío mucho de él? O sea, bueno, estas cositas, ¿no? Y bueno, tenemos los teseraris, que eran los encargados, optios encargados de la seguridad y de las contraseñas. Pero, como vuelvo a repetir, el, el, Bueno, las el, famosas teseras, ¿no? Las famosas las teseras, las teseras. contraseñas. Había un Eso oficial es. que se encargaba de las contraseñas, que junto con la caballería y uno de los tribunos anglusticabios eran los que hacían pues las guardias de noche. Entonces se encargaba pues de vigilarlas, de que no se durmiera nadie, de que todo el mundo que entrara supiera la contraseña, de controlar los accesos, las salidas. Bueno, pues este era el encargado de seguridad. El otro optio era más de tropa, era más auxiliar del centurión. Bueno, todo esto lo tenemos en un campamento de esta época. Todo esto tenemos a gente que quiere alcanzar estos cargos, que son los aprendices. Muchos de estos aprendices, para poder hacer esto, tienen que colegiarse en colegios alegales, que luego legaliza a nuestro amigo Septimio Severo. Y pues tenemos a
a nuestro ejército, pues dándole caña a todas las, en esa época, a todas las tribus que había fuera. Y lo que hemos dicho, importante, los itálicos cada vez se desentienden más del el ejército. Las élites de toda la vida de Roma, las nobilitas, cada vez ve al Senado como un paso más para enriquecerse, pero sin ponerse mucho en el gobierno, porque hay otros actores como de altos funcionarios que son, por ejemplo, los libertos, o otras personas que vienen de fuera que vienen con ansia de querer ser ciudadanos romanos y además quieren demostrar que valen más que nadie, con lo cual le ponen más empeño que nadie, ¿no? Y esto poquito a poquito se van haciendo con el ejército. Así que tenemos un ejército que todos los mandos, o prácticamente todos los mandos, son itálicos, a un ejército que ya los mandos no son itálicos. Un mundo en el cual los hombres pobres pueden promocionar dentro del ejército en estos oficios, que cada vez que vas ascendiendo te va dando cada vez más dinero, o sea, cada uno asciende dentro de lo que de sus capacidades. Roma ya sabía muy claro que un plebeyo no iba a llegar a ser emperador nunca en la vida, pero dentro de los plebeyos podía aspirar pues a hacer, por ejemplo, centurión, o hacer, ¿no? Poco a poco ir ascendiendo, ¿no? Y cada vez estas personas se ligan más al territorio donde nacen, que no es Roma. Es en el límite. Y nos encontramos al principio del fin, que es donde empezaremos el siguiente programa, con todas estas cosas que hemos dicho, con todas las colonias, con todas las élites, donde nos encontramos que al final de Marco Aurelio, que el pobre yo creo que lo haría medianamente bien, pero tuvo muy mala suerte, nos encontramos que empieza una guerra importante con la Partia. Lucio Vero va a la Partia, le pega de tortas a los partos hasta el carnet de identidad, pero cuando vuelve se trae una enfermedad, la enfermedad de Galeno, que dicen por ahí fuentes que igual murió el 30% de la población. No sé si muriera el 30, pero que hubiera muerto un 10 o un 15 es una burrada, ¿no? Contemporáneo a eso, muere Lucio Vero y nos encontramos con unas guerras importantísimas que son las guerras marcomanas en la provincia norte, en Panonia, Nórico y las Moesias, una buena zona, una zona muy grande, ¿no? Y esto pues vas diezmando las ya diezmadas tropas por la enfermedad. Importantísimo, ¿no? ¿Qué pasa con toda esta gente que muere? Pues la gente que muere, lo que pasa es que cuando muere una persona se abandona el campo, y el campo, cuando lo trabaja, se vuelve otra vez hostil para la agricultura, y tienes que volver otra vez a hacerlo. ¿Qué pasa para hacerlo? Para hacerlo lo que sucede es que cuando estamos en una economía de plena supervivencia, yo no puedo prescindir de muchos hombres, puedo prescindir de algunos, pero no puedo prescindir de muchos hombres para volver otra vez a hacer campos de nuevo, con lo cual recuperar campos me cuesta mucho. Me cuesta mucho. Estamos hablando de una enfermedad que duró igual 20 años, porque hubo varias crisis, estamos hablando de la guerra. Claro, se me mueren un montón de hombres en el ejército, tengo unas guerras que me duran 20 años y hombres que podrían estar produciendo se tienen que ir a la guerra. Con lo cual esos campos tampoco producen. En el momento que no tengo campos, en el momento que tengo inseguridad, porque ya no tenemos hombres para controlarlo todo, ni milicias, por ejemplo, en las ciudades, se empieza a ver pillaje. Y el pillaje lo que nos hace es que nos rompe el comercio. Y ya no hay intercambio de comercio entre ciudades, o no tanto. Con lo cual también los comerciantes también se debilitan. Todo esto viene... Es una rueda, es una rueda. Es una rueda. ¿Qué pasa cuando suceden estas cosas? Cuando suceden estas cosas son, si la diferencia de reparto de riqueza ya era grande, ahora todavía se hace más grande. O sea, porque va habiendo gente que pierde, y el que tiene dinero, pues si pierde un 10% del dinero, pero no saben ni el dinero que tiene, ¿no? Ahora tenemos a oligárquicas que no saben ni el dinero que tienen. ¿Cuánto dinero tiene yo? Que sé mucho. Y esto... Bueno, la época de crisis de muchos es la época de bonanza de otros. Claro. Es decir, también la gente se arruinaría, pasaba como en épocas anteriores. Ay, me ha arruinado. Toma, sí, que te lo compro todo. Sí, y además de todo esto, pues bueno, estamos con la guerra, estamos con la peste, estamos cerrando campos y estamos cerrando comercio. Y todo esto con una guerra fuerte. Nos encontramos con las élites de Roma desentendiéndose de Roma, y con el ejército romano entendiendo que su patria ya no es Roma, sino donde vive. Y esto es el caldo de cultivo de lo que sucede después. Aquí no vamos a ganar justo después de Marco Aurelio, culpa suya no tendría. Marco Aurelio hizo muchas cosas bien. Tener un hermano adoptivo por parte de Antonio Pío, que se llamaba Lucio Vero, que parece ser que era un buen tío, un buen militar, murió
de peste, no tiene nadie la culpa. Ujú. Marco Aurelio, a saber cómo murió, pero la cosa es que murió, pero se equivocó con el que puso Cómodo. Y este es el principio y el fin. Que igual no tiene la culpa Cómodo, pero coincidió, ¿no? Y aquí lo dejamos, ¿no? Vuelvo a repetir. Las élites romanas desencantadas, una gripe, una sarampión, una rubela, lo que fuera, que se lleva a muchísima gente. Piensa que Marco Aurelio se llevó a los vigiles y a las cohortes urbanas y a los pretorianos, se lo llevó a todo. Las ciudades, las personas igual no lo saben, pero las ciudades de alrededor de Roma, de todas partes, creaban sus milicias, que no eran ejército, eran milicias para salvar la ciudad. Se lo llevó todo, porque es que se le murió un montón de gente y aquellos marcomanos no paraban. O sea, diezmó el ejército, se abandonaron campos, se abandonó comercio, murieron un montón. Y luego, esta manera que tiene Roma de enseñar de maestro-patrón, de maestro-discípulo, si moría el maestro se perdía el aprendizaje. No es como ahora que vamos a una aula con 30 personas. No, no. Pues igual había 7 personas que sabían llevar un puerto y se murieron las 7. Y luego, pues había otras que lo llevaban, pero no de esa manera eficiente, ¿no? Con lo cual, hay ahí una contracción en Roma, que al final lo que sucede es que cada una de las partes no quiere perder lo que tiene, ¿no? Entonces, Claro. nos empezamos a encontrar con gente, para adelantar un poquitín, si quieres, con gente que está, por ejemplo, en la Galia, en el norte de la Galia o en Germania, que vienen problemas y en vez de mirar a Roma, mira a uno de los suyos, que es una persona de la élite local que le tiene mucho respeto. Ya no mira a Roma, porque Roma no le soluciona nada. Roma le ha dado una peste, Roma no le trae comercio, Roma tiene muchos intereses porque tiene que contratar a mucha gente y lo que me pide son impuestos, pero no me devuelve con nada. ¿Qué me da? Me deja sola, me deja solo, con lo cual se produce una desafección que ya veremos en el siguiente programa. No sé si más o menos, Jesús, lo hemos explicado bien. ¿Tú cómo lo ves? Sí, yo creo que estupendo. Por supuesto, nos habremos dejado muchas cosas en el tintero. No hemos tocado a estos dos grandes, Adriano, Trajano, No. ¿no? La Dacia y todo esto. Pero bueno, una pregunta que sí que te quiero hacer. Eh, Respecto a ver, tampoco es muy importante, ¿eh? Pero por ejemplo, cuando vemos películas, ¿no? Y vemos películas de estas épocas con estas lorata segmentata, ¿no? Claro, de repente nos presentan en ambientes súper cálidos el ejército yendo con todo esto, ¿no? Con todo esto encima. Supongo que en diferentes lugares del imperio esta armadura o esta vestimenta, ¿cómo se llama el conjunto? Glórica, panoplia. La panoplia la llevarían conforme al lugar en el que están, ¿no? Es decir, no es lo mismo un lugar muy frío que un lugar muy cálido, que un lugar tal. No llevaban todos exactamente lo mismo porque en el desierto se mueren ahí, se mueren, pues son un huevo frito directamente. Claro, Entonces, es como imaginar. O sea, claro, el problema es cuando tú ves una película de guerra moderna, cuando los hombres están en batalla, se ponen toda la panoplia. Y ese solo ese momento. El resto del día no la llevan. Pasa que a nosotros, cuando nos ponen las películas, aunque estén en el campamento, los soldados van con la lórica segmentata puesta. Pero eso no tiene sentido ninguno. La lórica segmentata se la ponen para batalla. Y mientras tanto la tienen guardada. Y si hace falta desmontar. Y el escudo lo tienen metido en su bolsa. Y el casco también. Entonces tienen un uniforme de paisano, que es el que llevan normalmente, a no ser que tenga que hacer guardias o tenga que hacer, que es cuando se pone el uniforme. Pero cuando tú ves películas de romanos, los romanos van todos con la lórica segmentata a tomarse una cerveza. Y esto, cuando tú ves el ejército moderno, no va así. O sea, tú te imaginas un soldado americano con una mochila de 30 kilos, con todas las armas, con la radio, vamos a tomar una cerveza. Pues no. Entonces, la imagen Hollywood hace mucho daño. Ellos se ponían sus lóricas. El uniforme no era el mismo en Arabia Petra que en Germania. Primero porque pues, en Arabia Petra irían con las túnicas lo más cortas posibles de nilo y de lino para que no se les pegara mucho, y en Germania llevarían 3 túnicas de lana encima,
y bracae y pantalones, y llevarían fasquiae, y llevarían Eso vendas es. para los pies, y se pondrían las calquei, y se pondrían encima de la calquei o caligae, el calzado, y encima se pondrían dos o tres pieles de conejo para taparse los pies. Es lógico, claro, que es lógico. Pues es que es lo lógico, ¿no? Luego hay diferentes tipos de armaduras. También había, por ejemplo, armaduras escamatas, que se le llaman, que es tipo, bueno, la que llamaban los orientales, porque estas te protegen muy bien de las flechas. Entonces, los partos disparaban mucho de las flechas. Eso no tiene sentido en Britania, porque en Britania no te disparaban con flechas, ¿no? Entonces, la uniformidad del ejército romano no es tan uniforme. Entonces, cuando se juntaban en diferentes lugares, pues claro, si yo llevaba una cohorte de soldados de Panonia, me lo llevaban a una guerra de la parte y iban con su uniforme. ¿Qué iban a hacer? Si no tenían más que ese uniforme, pero claro, el uniforme se lo ponían cuando iban a batalla. Cuando iban paseando, no llevaban el uniforme. No, no, es completamente lógico que pase eso. Además, voy a añadir una cosa, A ver, que es lógico que suceda como sucede ahora. O sea, pues el ejército no es lo mismo luchar en la nieve que luchar en el desierto, que tal. Ya estamos viendo que sus uniformes, aunque sean completamente diferentes respecto a los que se usaban en Roma, pero también son diferentes, se adaptan al entorno. claro, hay algunas cosas que sí, el escudo, el gladius, y bueno, los ejércitos en Roma, pues iban en esta época, los ejércitos en Roma iban con una o dos o tres unidades, que era lo que se llamaba ejército, y luego a estas unidades se les añadían banderas, vexilaciones de otras, o sea, una corte de una, otra corte de otra corte de otra, con lo cual tú pues tenías un ejército pues de diferentes bueno, de diferentes cosas, porque claro, venían de diferentes sitios, ¿no? Pero se iban adaptando evidentemente a la zona en la que estaban, no tiene mucho sentido. Claro, cuando yo voy a asaltar la ciudad, una ciudad tipo, por ejemplo, Petra, que es difícil, o Atra, o Cetifonte, pues yo me pondré la máxima defensa que pueda, aunque pase calor, pero si no me matan con una flecha, con lo cual yo me pondré Claro, una cosa que me cubra, pero es en la batalla y en la prebatalla, y aquellos hombres, por ejemplo, que estaban pues vigilando para que no los mataran, pero el soldado que estaba dentro no iba a dormir con las lorigas en ventanas puestas, es que a veces mmm, sí, sí, claro. Esto también hacía que, por ejemplo, la imagen de la movilidad de entre legiones no fuera tan sencilla, porque claro, un legionario que se ha hecho en Egipto, por ejemplo, como que dices tú, ¿no? En Siria o en todos estos lugares, claro, se ha hecho allí. claro, es Porque que luego si se va, por ejemplo, a Germania o se va a Inglaterra, como coño, a Britania, sí, claro, o sea, no estará hecho pero a es ese que ambiente, ¿no? O sea, es que ni, también. ni las cohortes auxiliares eran las mismas. En Britania, raramente habría cohortes de arqueros. Raramente habría cohortes de arqueros. O sea, no habría 400 hombres de arquero y 120 la Sagittaria Equitata, ¿no? 480 hombres de infantería y 120, quitando oficiales, lanzando a caballo. Esto en Inglaterra no tenía ningún sentido, pero en la Partia eran básicas, porque el enemigo tenía caballería ligera que te lanzaba flechas. Y poquito a poquito, en la época ya de Adriano, ya teníamos estos contari, estos hombres a caballo con lanzas de 3 metros, copiadas o adaptadas de los sármatas, y ya empezamos a tener al final cataplastas, o sea, esta infantería pesada que tenían también los partos. O sea, yo tengo que presentar al enemigo lo que le va a hacer daño al enemigo, me tengo que adaptar al enemigo. Y me tendré que adaptar a los pictos, a los germanos, a los dacios, a los sármatas, a los rosolanos, a Ese, los godos cuando vienen, o a los claro, partos, o claro. a los nubios, o a los mauri. Y esos soldados estarán adaptados a esos legionarios, Sí, apoyados por esos auxiliares, estarán adaptados también a claro, ese tipo de batallas, evidentemente. claro. Cuando hace falta gente, pues me lo llevo de todos lados. Que esto, a ver, al final yo No queda tengo un más grupo, remedio, claro. claro, yo tengo un grupo de nieve, no me pasa nada en la nieve, me vienen por la costa, pues oye, pues poner que sea pegar tiros, pero yo necesito hombre al final. Y ya le daré el uniforme correspondiente, pero no son gente preparada. O sea, hubo en batallas que se tuvieron que llevar a marinos, Sí, porque es que no sí. había nadie más. Pues bueno, estos marinos les enseño y no luchan como uno, pero ya lucharán. ¿Qué le vamos a hacer, no? Bueno, creo que le hemos dado, no sé si habremos roto algún mito, ¿vale? Y nos estamos preparando. No he hablado mucho del ejército porque hay muchos programas que hablan del ejército. Sí, además tenemos uno también que hicimos hace bastante tiempo. Hicimos una,
la charla de estas de Telegram. Sí. Y yo, como también colgaré, me falta por colgar el anterior y colgaré también cuando ya esté hecho todo y lo tengas en tu podcast y todo. Y ese también lo incluiré en esto que estamos viendo de Alto Imperio, porque ahí cuentas cosas que aquí no cuentas. No, claro. Y es lógico, porque es que hay muchos programas, como dices tú, hablando de todo esto. Sí, sí. Bueno, creo que también hay que explicar que Roma y el ejército romano son la sociedad. ¿Vale? Nos estamos encontrando ahora, lo dejamos aquí, un ejército romano que ya es de provincias, Roma les queda muy lejos, y los hombres se sienten de donde nacen y de donde pacen. Cada castra, cada canavae es una pequeña Roma, y ellos se sienten de esa Roma. No son unos despegados de su ciudadanía, porque consideran que es importante, pero los problemas a partir de ahora, a partir de final del siglo II, principios del III, lo van a tener muy cerca, y Roma la van a tener muy lejos. Y a los de Roma, que viven bien, les importa a veces, o tardan mucho en reaccionar, porque claro, a ellos no les afecta, de lo que sucede en los limes. Y eso crea desapego, y lo diremos en el siguiente programa. Pues muy bien, además es en esta época precisamente, a pesar de este desapego que le estás diciendo que veremos en el siguiente programa ya, cuando empieza todo esto a tener un poco de problemas, también es donde el germen romano, el germen de lo que somos nosotros, sí, somos medievales, pero también somos muy romanos, como decimos siempre, es aquí. O sea, toda esta conciencia que hemos dicho, 100 años, esa idea de Roma. 100 años le quedan para llegar prácticamente al feudalismo, o a un proto-feudalismo. Sí, 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 sí. Pues bueno, como siempre, ya sabes que me despido, Jesús. Hasta otro audio, amigos del Mediterráneo.